termina siendo procesado cuando hay una fuga. O sea, esa fuga me parece, creo que es 2008, de los más de 50 Zetas, donde parece una escena, ¿no?, de película, ¿no?, donde hasta sobrevuela un helicóptero, llegan patrullas de la entonces la AFI. Él me cuenta de la comida, que es lo peor en cualquier cárcel, ¿no? La mayoría de cárceles es pésimo, que ellos le llaman el rancho. ¿Por qué de todos los temas que has escrito, que son muchos y variados, de repente tomas este carril también del sistema penitenciario? Digo, hablar sobre el tema de los custodios como fue, digamos, desde lo personal. De hecho, lo retrato ahí en alguna historia del libro, que justamente una semana antes del sismo del 2017, tengo un accidente, termino en un hospital de ahí de Iztapalapa, y estoy en el área de urgencias, en una camilla, ¿no?, antes de que me ingresen a una cama. Y desde ahí en el pasillo observo un custodio, ya los ves, ¿no?, su semblante serio, muy recto, el tipo, su uniforme negro, y observaba a todos lados, ¿no? Veía al personal médico, enfermería, a quién ingresaba, a quién salía, ¿no? Y notó que lo estaba observando, pues yo acostado, me había fracturado de hecho la cadera en ese entonces, pues no podía ni caminar. Él se me queda viendo y me dice así como que pues, estuvo bueno el golpe, ¿no? Y digo, no, pues sí. Y ya de repente como que se me hizo raro, ¿no?, que él me empezara a hablar, porque pues, si tú los ves, son personas que pues muy inmersas nacen lo suyo, no les gusta como platicar. Y ya empieza a contar que él venía del penal de Santa Marta, que habían trasladado a una persona privada de la libertad que había resultado herida. Y empezamos a conversar, ¿no? Y le digo, oye, tu trabajo pues ha de estar fuerte, ¿no? Ha de estar cabrón, ¿no? Si le digo así tal cual. Dice, sí. Y me dice, oye, ¿y tú qué eres? ¿A qué te dedicas? Porque empezamos a hacer más preguntas, ¿no? Se le hizo raro. Y ya le conté, ¿no? Pues no, me escribo, tal. Y él me dice, oye, pues es que pues es raro, ¿no?, que alguien me pregunte sobre mi trabajo. Le digo, pues me imagino que ha de ser difícil, ¿no? Y me cuenta, ¿no?, que ya desde eso fue en la tarde, ¿no?, ya como eso de las 3 más o menos. Ajá. Y me contaba que él desde la mañana ya tendría que haber terminado su turno, pero como esta persona privada de la libertad la hirieron temprano, pues él tuvo que trasladarlo, tenía que esperar ahí a su relevo. Me empieza a contar que su padre también había sido custodio penitenciario, ¿no? Y pues me llama la atención, ¿no? Es como ese olfato periodístico que tenemos, ¿no? ¿Qué te puedo contar? Sí. Uno detecta historias y dice, a ver, cuéntame más, quiero saber más. Ajá. Y le digo, oye, pues igual si me puedes pasar tu contacto, me gustaría como platicar más sobre tu vida. Pero pues ya en ese momento pues yo estoy con una bata, no traigo ni una pluma, ni dónde escribir, ni un celular, nada. Y él tampoco, ¿no? Porque obviamente pues no pueden traer equipo, tanto afuera como adentro, equipos celulares, ¿no? Y en ese momento un colega, Enrique, me había acompañado al hospital, vio que veníamos juntos y le deja su número. Y ya, pasan algunas semanas, me hacen una cirugía, todo, y le hablo por teléfono. Le digo, oye, pues soy Andrés Estrada, el que te conoció en el hospital. Le digo, oye, pues me gustaría como hacer un perfil, ¿no?, tuyo sobre tu trabajo. Le digo, se me hace interesante y es algo que no se ha contado. Me dice, no, pues me parece bien, pero oye, es un tema sensible. Hay que tratarlo personalmente. La verdad es que no me gustaría hablarlo por teléfono. Dice, recupérate y nos ponemos de acuerdo. Pero pues yo en este tiempo andaba con andadera, muletas, pues tardé tiempo, ¿no?, para poder salir a la calle. Me acuerdo que alguna vez sí te vi que traías ahí con dificultades para caminar. Ajá. Entonces, pues ya, pasan los meses, me recupero, lo empiezo a buscar y me dice, es que este día no puedo, ¿no? Y me empieza a dar largas cada que le marcaba o le mandaba mensajes. Es que crees que se me atravesó esto. Total, ¿no? Terminas dejándolo por la paz porque dices, pues sabes que no hay historia o no te la quieren contar, ¿no? A lo mejor en ese momento quiso hablar de algunas cuestiones y ya. Y pasan los años, ¿no? Publiqué un libro antes de que es el de Policía CDMX, Héroes y Demonios. Pues igual, policías me empiezan a buscar, también conozco a custodios. Y uno de ellos, justamente que es de Zacatecas, me cuenta, nos conocemos, de hecho, por otro policía de la Ciudad de México, y me dice, yo antes fui policía de la Ciudad de México, ahora soy de custodio aquí en el penal de Cieneguillas. Y me empieza igual a contar su vida. Y digo, aquí después de, pues, ¿qué?, 4 o 5 años, sí, finales de 2021, principios de 2022, y empiezo a entablar algunas conversaciones con él, vía telefónica, presencial también, nos veíamos, cuando él venía para la ciudad, y se empiezas como a encontrar, ¿no?, todo, digamos, a rascar y ver, digamos, que toda esta voracidad que hay al interior del sistema penitenciario, ¿no? Yo finalmente lo digo, ¿no? Aquí es como una pregunta muy ambigua, ¿no? ¿El custodio es víctima o victimario? Claro, es una línea muy delgada, ¿no? Porque
también están presionados a hacer muchas actividades Exactamente. ilícitas, de las que depende la vida de su familia, la vida de ellos mismos, su propio empleo muchas veces, ¿no? Sí, justo eso. Entonces, aquí es donde dije, pues vamos a contar no solo la historia de él, ¿no? Sino la historia de varios custodios y custodias del sistema penitenciario, ¿no? Y hablar de cómo opera. Digo, el tema del sistema penitenciario se ha hablado mucho, ¿no? Y sobre todo, pues, muchos nos hemos enfocado a las personas privadas de la libertad, a la violación de derechos humanos, pero nunca se había tocado el tema de quiénes son quienes sostienen este sistema, ¿no? Los custodios penitenciarios, ¿no? Y de cómo viven el día a día ellos, ¿no? A mí yo recuerdo hace unos 3 o 4 años, yo creo, me tocó entrar al penal de Cieneguillas, es un penal en Zacatecas, que fue considerado en algún momento el más violento de toda la historia. Fíjate, es una locura. Ahí, una vez los custodios, para supuestamente celebrar un fin de año en el 2016, celebran un partido de fútbol y ponen a una selección de los Zetas contra el Cártel del Golfo. Una genial idea, que evidentemente terminó en un motín y terminó en muchísimos muertos. Y cuando quise contar la historia de ese partido de fútbol, los custodios me parecieron unos grandes personajes, porque justamente estaban atrapados en la violencia. Eran personas que, si bien no están privadas de la libertad, evidentemente regresan a sus casas, pareciera como que nunca logran soltar la cárcel. La cárcel los devora. Y ahí quisiera preguntarte, porque tú escribes sobre el penal de Cieneguillas en Zacatecas, y pues te dejo el saque para que nos cuentes un poco la historia que está en el libro. ¿Qué es lo que encuentras en el penal? Por ahí hay un par de historias de 2 custodios en Cieneguillas. Una es de, a uno lo nombro JC. Al principio él sí quería que saliera su nombre, pero después como que lo pensó muy bien. Finalmente él terminó abandonando el sistema penitenciario justo a unos meses antes de que se publicara el libro. Y él me cuenta, ¿no? Desde cómo él termina siendo procesado cuando hay una fuga. O sea, esa fuga me parece, creo que es 2008, de los más de 50 Zetas, donde parece una escena, ¿no? de película, donde hasta sobrevuela un helicóptero, llegan patrullas de la entonces la AFI, quienes están en la entrada piensan que es un traslado, y pues no, al final es para la fuga, ¿no? De más de 50 integrantes de este grupo criminal. Él en ese entonces, él estaba, digamos, en funciones, estaba en un área donde pernoctaba, ¿no? Un par de horas, porque también hay que hablar de esto, ¿no? Sus horarios son muy extensos, sí. Son de 24, 36 horas seguidas. Entonces él pues se va a descansar un rato cuando se da, digamos, supuesto piensa en traslado, pues no, se dan cuenta que es la liberación. Al final él termina siendo procesado, termina en un penal federal de Nayarit, y él es absuelto, ¿no? Después de que descubren pues que pues no tuvo nada que ver con la fuga, pero finalmente él y muchos de sus compañeros estuvieron encarcelados. Él retrata, ¿no? Ahora cómo es la vida dentro del sistema penitenciario y en uno federal, ¿no? De cómo también es esta tortura. Él me cuenta de la comida, que es lo peor en cualquier cárcel, ¿no? La mayoría de cárceles es pésimo, que ellos le llaman el rancho. Uh-huh. Él cuenta que en este penal a veces, por ejemplo, hay una historia, ¿no? Que yo le llamo un pollo enviado del asiedo. El pollo del asiedo. Del asiedo, porque es un pollo y él te lo describe así tal cual, ¿no? Llegaba el pollo en salsa de mostaza y el pollo era morado, ¿no? Morado tal cual, o sea, dice burbujeante, porque ese pollo se veía que lo dejaban calentar bajo los rayos del sol. Y es la única comida que ellos podían así que consumir. O sea, la comida podrida no era un error del sistema. Estaba creada justamente, se dejaba la intemperie, se dejaba descomponer para dársela. Era, digamos, una extensión de la tortura. Exactamente, es justo esto.